Ya comienza Nuestros Temas. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, arranca el programa de hoy de Nuestros Temas. Buenos días si usted lo está viendo en la repetición, o buenas noches si lo está viendo en otra repetición. Hoy con un tema que es de mucho interés para todos, para grandes, para chicos, para adultos mayores, porque tiene que ver con cómo nos alimentamos, qué nos estamos llevando a nuestro cuerpo cuando estamos comiendo. Y es por eso que hemos invitado a tres especialistas en el tema. Ellas son Laura Rodríguez, Aida Gutiérrez y Marisol Poblete. Muchas gracias a las tres por estar aquí. Las tres son investigadoras y docentes de la Facultad de Ingeniería en distintas unidades, ¿no? En el caso de Laura. Bien, Aida. Yo trabajo en el Instituto de Ingeniería Química y en el Departamento de Ingeniería Química. ¿Y Marisol? Sí, también en el Departamento de Ingeniería Química y bueno, soy ingeniera en alimentos, doy en la cátedra de procesamiento de los alimentos 2. Bien, vamos a contarle un poquito a nuestra teleaudiencia que el nucleamiento de energía de ingeniería química en la Facultad de Ingeniería tiene como distintas dependencias, ¿no? O sea, no es solo el departamento, que es donde se estudia las carreras, sí, sino también hay institutos de investigación. Está el departamento, que es la parte académica, digamos. Claro. Y luego los dos institutos, uno de ingeniería química propiamente dicho y el otro de biotecnología. Bien. Y la PRIC depende también del... Además nuclea las carreras de ingeniería química en alimentos e industrial. Sí, y en algún momento hubo como una intención de, no, me estoy yendo del tema, pero de también incluir una carrera de bromatología, ¿fue así? Yo tengo recuerdo de haber escuchado se eso. estaba pensando en su momento de hacer una tecnicatura en bromatología como una carrera, como un título intermedio. de la carrera de ingeniería en alimentos, que es una de las carreras del departamento. Pero bueno, no se ha concretado todavía. No. Bien. Siempre estamos con la idea, Seguro. porque una salida laboral previa a tener el título final, que son los 5 años, no es una mala idea. Y además el título de bromatólogo se da solo creo que en San Luis. En San Juan no hay, en Mendoza creo que es una universidad privada, y a nivel de una universidad pública un título de técnico en bromatología hubiera sido muy interesante. Pero bueno, siempre estamos ahí con esa... Bien, bueno, hacemos votos para que se concrete. Y vos decías de la PRIC también. Bueno, la PRIC depende del Instituto de Ingeniería Química. La PRIC es el laboratorio de análisis de productos regionales de ingeniería química. Bien. ¿No solo productos alimenticios o solo productos alimenticios? Solo productos alimenticios. Bien. Un instituto, un centro que ha obtenido, ha sido muy premiado, muy distinguido en la PRIC, ¿no? Sí, no sé si premios, es un premio al esfuerzo, porque hay muy pocos laboratorios en la Argentina que están acreditados por ISO 17025, como en la PRIC en particular, pero la acreditación lo que dice es que tiene que tus resultados de los análisis que haces son los más son comparables internacionalmente. Bien. Y la característica que tiene la PRIC es que es un laboratorio acreditado 17025, ISO 17025, pero es el único de las universidades a nivel público. Los otros laboratorios acreditados que hacen los mismos análisis son 2 más en la Argentina, pero son laboratorios privados. Bueno, una tarea importantísima, ¿no? Justamente, bueno, introduciendo en el tema que íbamos a hablar, esta semana pasada hubo algunas noticias referidas a intoxicaciones alimentarias, sobre todo de chicos, por haber consumido algunos alimentos. Puntualmente se hablaba de algún embutido, ¿no? Que había provocado una intoxicación bastante severa, porque llevó a los chicos a una internación. Y entonces nos preguntamos,
¿Cómo se controla lo que uno compra y lleva a su casa para consumir? ¿Cuáles son los controles que hay que hacer? ¿Quién arranca? Bueno, Aida. Todos te Sí, miraron, bueno, Aida. todos me miraron. Bueno, en realidad el control de los alimentos que se expenden está en manos de salud pública. Nosotros no tenemos, si bien hay muchas colegas de las chicas, yo soy ingeniera química, pero ellas son ingenieras en alimentos y hay colegas que están trabajando en la parte pública, en la administración pública, a través de controles, de muestreos que se hacen en puntos de venta. ¿Qué tipos de análisis se hacen? Se hacen análisis físicos, químicos y microbiológicos, que son los más importantes de alguna manera y que son los que de alguna manera deben haber generado alguna bacteria, bueno, acá Laura es la conocedora de eso, microbiológicamente alguna alteración han tenido esos alimentos de forma tal que no han sido controlados en su momento y han generado estas intoxicaciones. Las intoxicaciones microbiológicas son bastante complicadas y en general terminan todos bastante mal. Claro, y más cuando afectan a un niño, ¿no? Más Es más complicado. O sea, digamos, en nuestro país, quien rige o quien regula el estado y la calidad de los productos que consumimos como alimentos es el Código Alimentario Argentino. En función del alimento, del grupo alimentario, hay parámetros físicos, químicos y microbiológicos, como nombraba Aida. Es difícil por ahí generalizar, pero quizás lo que son parámetros físicos y químicos están más relacionados con la calidad del alimento. Es decir, que la miel es miel y que no está adulterada, que la mermelada es mermelada porque tiene este porcentaje de fruta y de azúcar, por ejemplo. Y los parámetros microbiológicos, o sea, esas determinaciones o esos controles que se hacen están más relacionados con condiciones a las que fue sometida el alimento cuando se estaba manipulando, a la calidad del origen de la materia prima, digamos, cuál fue el estado de la materia prima que se utilizó, y por supuesto también para asegurar que los controles de la cocción, la refrigeración y demás conservación, métodos de conservación fueron bien aplicados. El problema de los controles microbiológicos es que muchas veces, o sea, hay veces que el deterioro o la contaminación microbiana es evidente y es el primer alerta, ¿no? Porque, bueno, si un queso tiene moho, mal olor, por ejemplo, mal o vemos olor, algo o así. se ve, claro, ves un moho, crecimiento de claro, algo. pero muchas veces no se ve, como es el caso de estas bacterias. Entonces, bueno, por eso es fundamental el control microbiológico. De estos microorganismos hay microorganismos que son alterantes, que hablan por ahí de efectos de calidad, pero que no van a producir ninguna enfermedad, pero hay otros que son los patógenos y esos son los importantes y los que hay que tener mucho cuidado porque son los que pueden desencadenar en una enfermedad o un proceso infeccioso en la persona que los ingiere. Lo que comentaba ahí de los planes de muestreo, los límites de aceptabilidad en función del microorganismo, va a ser aceptable hasta determinado nivel y si no directamente no tiene que existir, tiene que haber ausencia de ese microorganismo, va a estar relacionado con la patogenicidad del microorganismo que se esté detectando y a quién está dirigido, ¿no? No es lo mismo el criterio de aceptabilidad de alimentos que van a ser consumidos por niños o personas mayores o inmunodeprimidas o población adulta que no está enferma, ¿no? Marisol, te veo ahí como por decir algo. Sí, bueno, como decían, la reglamentación o la legislación a que se rige en la provincia, bueno, es según el Ministerio de Salud Pública, por la sección de bromatología, que son los encargados de realizar las inspecciones a los establecimientos elaboradores de productos alimenticios. Ellos, los requisitos que llevan a cabo, bueno, todos se rigen por lo que pide y exige el Código Alimentario Argentino. Lo otro que, bueno, para decir lo que complementar lo que decía Laura, es que,
Hay habilitaciones para, bueno, depende del riesgo que tenga distintos alimentos y según el control que se va a hacer, los controles higiénicos sanitarios que se rige, bueno, y eso es lo que va a determinar la calidad y los requisitos legales, bueno, que son los límites que se aceptan para cada uno de estos alimentos. Depende del riesgo que tiene ese alimento, depende de los límites que van a tener. Y bueno, y Salud Pública, bueno, controla que los establecimientos, los manipuladores de los alimentos y que todos estos requisitos se puedan cumplir. Que yo coma algo casero usando el adjetivo como algo hecho en casa, en la mía o en la de alguien más que yo le compré. ¿Es garantía de que estoy comiendo bien o no? ¿Es más seguro o no? Ah, ¿Qué ahí pregunta? estamos. Tenemos que educarnos en lo que es en las condiciones de manipulación, porque toda la persona involucrada, todo el operador es un manipulador de alimentos, Sí. tanto como lo hacemos en casa como en las grandes industrias. Y lo que hay que cuidar, bueno, es todo lo que es lo higiene y saber qué tipo de contaminación hay, física, química, microbiológica, poder saber que hay contaminación cruzada cuando utilizamos alimentos crudos, que los alimentos crudos tienen una microbiología característica de ese producto, que nosotros tenemos métodos para poder disminuir esa carga microbiana. Y esos métodos de cocción, refrigeración o poder mantenerlos en el tiempo. Entonces, conocer eso y poder dar una cocción correcta, que es no solo llegar a una cierta temperatura, sino también eso, trasladarlo en el tiempo, que tiene que tener un tiempo para que se pueda disminuir esa carga microbiana. Esos microorganismos que son naturales de cada uno de los alimentos, en una cierta cantidad que nosotros podemos ingerir, que en algún momento se perdió la cadena de frío, en algún momento hubo un correcto lavado de manos y se contaminó, hace que los microorganismos, como no lo podemos ver, se multiplican rápidamente y a millones. Y esa carga microbiana es lo que nos causan estas enfermedades transmitidas por alimentos. Y como dijo Laura, no solo es la población, no es lo mismo que lo consumamos personas en edad adultos, que lo consuman niños o ancianos o embarazadas o personas inmunodeprimidas. El daño que ocasionan es mayor en estas poblaciones de riesgo que se le denomina. Bien, entonces, a ver, tanto para si voy a comer en casa como si voy a comprar y comer afuera, tengo que, hay cosas del aspecto del alimento que puedo controlar. Perdón. No, por ahí para completar lo que dijo Marisol, o sea, por un lado, puertas adentro, si estoy cocinando en casa, respetar los procesos, las temperaturas de cocción, lo que se almacena refrigerado tiene que estar refrigerado. Si usar un cuchillo para cortar carne, no usar el mismo para pelar verdura. Exactamente, para evitar la contaminación cruzada. Y después muy atentos a la materia prima, digamos, al origen, en dónde estoy comprando las frutas, las verduras, la carne sobre todo. Las frutas, verduras con un proceso de sanitización en casa es suficiente. Pero ojo dónde compro la carne, asegurarme que son procesos que están habilitados por salud pública, porque eso también lleva habilitación de salud pública, que se respeten las cadenas de frío para lo que lleva refrigerados. Y bueno, y en el súper comprar, estar atento a las fechas de vencimiento y demás. Bien. Entonces, ese es el primer paso por ahí para cocinar de manera segura. Para prevenir males mayores. Bueno, vamos a hablar de esto, sobre todo me interesa el tema del proceso en el bloque que viene, y también conocer cómo la Universidad Nacional de San Juan prepara profesionales con la formación integral, adecuada, ¿no? de todas las etapas de este proceso tan importante para una alimentación segura. Esa musiquita quiere decir que nos tenemos que ir a una pausa, enseguida venimos. Estudia en la Universidad Nacional de San Juan. Vos podés elegir. Estas son las carreras en la Facultad de Ingeniería:
bioingeniería, ingeniería agronómica, civil, minas, eléctrica, electromecánica, electrónica, agrimensura, alimentos, metalurgia extractiva, industrial, mecánica y química. Sí, vos podés elegir. Estudiá en la Nacional. La construcción con tierra solo se hace con adobes. El adobe es el sistema constructivo más difundido en el mundo entero, pero existen otras técnicas de acuerdo a las necesidades del lugar. Por ejemplo, acá en la zona del Médano de Oro, que tiene suelos muy blandos, suelos de bajo poder portante, el sistema constructivo que se usó durante muchos años y se sigue usando es el sistema de quincha, que es un sistema liviano con estructura de madera y revestido con barro, y es una construcción de tierra más. Otra de las construcciones muy difundidas es el tapial. El tapial es un sistema de tierra apisonada. Otro de los sistemas constructivos es el bloc de tierra comprimida, que es un bloc de tierra que se hace con una prensa. Hay innovación como el superadobe, que es una construcción con sacos o bolsas de tierra que se va apisonando y con eso se van levantando los muros. Y hay algunas otras también alternativas para construir con tierra. Seguimos viendo nuestros temas. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque de nuestros temas. Bueno, decíamos que íbamos a contar qué profesionales son los que forman la Facultad de Ingeniería, cuáles son las carreras y las cátedras en qué se forman. Sí, el Departamento de Ingeniería, como hablamos al comienzo, nuclea las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Industrial. Estos profesionales no están formados para el control del producto final, sino para el proceso. Involucra ambas. Involucra, bueno, el ingeniero en alimentos, por ejemplo, y está involucrado en lo que son los controles higiénicos sanitarios de los alimentos y de lo legal y de calidad. Y todos los procesos que están involucrados a estos controles, los procesos de fabricación, comercialización y almacenaje. Y también está relacionado, bueno, con todos los procesos intermediarios con el medio ambiente, con la legislación, que todo involucra el ingeniero en alimentos. Bien, bien. El químico tiene como otro perfil, ¿no? El ingeniero químico es otro perfil distinto. El ingeniero químico tiene un perfil un poco más amplio, si se quiere, puede involucrarse en otro tipo de procesos que no son necesariamente los alimenticios. También puede trabajar en este tipo de procesos, pero el ingeniero en alimentos está muy enfocado a todo lo que es la obtención y control de los alimentos que se consumen. Aida, en el corte hablábamos de la tarea que desarrolla la PRIC. Me contabas que están haciendo control de pasas, vino, mosto. Pasas, vinos, mostos, y ahora hemos empezado con algo de pistacho. ¿Y por qué hay que controlar el pistacho? Las pasas... Que es un alimento natural. Uno dice, bueno, si es natural debe estar bien. Claro. También es una cuestión microbiológica. Hay hongos presentes naturalmente, tanto en la uva como en los pistachos, que en determinadas condiciones que generalmente son falta de agua, que en el proceso de secado sucede, estos hongos se estresan y como una manera de defensa generan una toxina.
esa toxina se acumula en la superficie generalmente, no dentro de los granos, sino en la superficie del pistacho o en la superficie de la uva. Es muy, digamos, está totalmente controlada, y a nivel internacional, como las pasas sobre todo y el pistacho tienen un 90 o un 100% de la producción que se hace, se exporta. A nivel internacional se controla muchísimo estas dos toxinas, que son ocratoxina y aflatoxina, nombres raros, pero bueno, son ellas. Se controlan y no se podrían exportar si no van acompañados de un análisis como que están exentos o por debajo de un límite de estas toxinas. ¿Y qué le pasa al organismo si yo como durante mucho tiempo El efecto es acumulativo, es muy raro tener una intoxicación de estas toxinas. Pero es un efecto acumulativo y puede generar cáncer de hígado, de riñón, o sea, son enfermedades bastante complicadas. Por lo tanto, la generación, no la generación, sino la cantidad de toxinas en estos alimentos, sobre todo en la pasa, que se consume en forma directa, no tanto en el mosto y tampoco en el vino, está todo reglamentado, pero en la pasa y en los pistachos, que el consumo es directo, claro, uno come pasita y come pistachos directamente. Nunca es una encima. Y claro, nunca nunca uno es come seguro. un pistacho ni una pasa, siempre es una cantidad, alguna cantidad importante. Entonces, esto es importante controlarlo. El control para la exportación, la mayoría de los productores lo hace con nosotros en el laboratorio, los productores de San Juan. Lo hacen en el laboratorio nuestro, en el LAPRIC, y los pistachos recién estamos comenzando en estos análisis, pero también es importante. Por estas exigencias, justamente. Sí. En la Argentina también hay una reglamentación que no, bueno, la Argentina no está fuera del contexto mundial, y la reglamentación que se aplica es la misma. Por ahí tal vez el control no es tan estricto como cuando uno va a vender una pasa al exterior o un pistacho al exterior. No es tan estricto el control interno. Pero bueno, en vías estamos de que se ponga esto más estricto y que podamos comer libremente la pasa que se vende y los pistachos que se venden en el país. Y desde el Instituto de Biotecnología, ¿cuál es el aporte a este espectro tan amplio, ¿no? de los alimentos? Bien, a ver, dos cosas. O sea, por ejemplo, trabajamos en conjunto y a las mismas pasas, en pistachos todavía no hemos empezado, pero las pasas sí se les hace el control microbiológico, requisito para la exportación, que son coliformes totales, bacterias, hongos y levaduras. En ese caso es más como un indicativo de microorganismo alterante, que le pueda dar algún defecto de calidad. Y después, por otro lado, en el Instituto de Biotecnología, por ahí al principio hablábamos de los microorganismos con una connotación negativa, por decirlo de alguna manera. Como mala prensa. Mala prensa, pero, o sea, tengamos en cuenta que en realidad o sea, los microorganismos pueden tener efectos benéficos también. O sea, los alimentos fermentados son una prueba de ello, ¿no? Entonces, en el Instituto de Biotecnología, bueno, justamente trabajamos con eso, con el uso de microorganismos vivos o enzimas que producen estos mismos microorganismos. Por ejemplo, hay proyectos que están relacionados con la búsqueda y aislamientos de cepas de levaduras nativas para lograr vinos de calidad y no tener que importar levaduras. Bueno, o sea, relacionado con las aflatoxinas que producen los hongos, que pueden estar en los pistachos o en las pasas, hacer biocontrol, inocular una levadura que inhiba el crecimiento de estos hongos. Estudiamos la aplicación de bioprocesos para la valorización de los residuos de estos procesos agroindustriales, como lo que queda cuando se fabrica vino y aceite de oliva. Así que un posible campo también del ingeniero químico en alimentos podría ser irse para el lado de la biotecnología y desarrollar procesos por ahí un poquito más específicos, pero siempre en el campo de la ingeniería.
Está muy bueno porque yo llevo mucho tiempo trabajando en la universidad y debo decir que el área de química es una de las que más trabaja y más en silencio, ¿no? Es como que no es tan espectacular, pero realmente lo que hacen es de muchísima, muchísima importancia. Así es que bueno, yo les pido como cierre, se pasaron volando los 2 bloques, la verdad que está para quedarse y seguir conversando, ¿no? La pregunta sería para las 3, ¿dónde estamos y cuánto nos falta? ¿Quién empieza? Estamos avanzando, sí. Estamos en lo que es el control de alimentos y legislación se está avanzando. Ahora es importante, bueno, educarnos y conocer al consumir para evitar estas intoxicaciones. Bueno, los productores, los elaboradores, los responsables están creciendo en esto, en educarse y para saber. Y es el conocimiento el que nos va a llevar a evitar, a disminuir estas intoxicaciones que no están medidas, no las tenemos medidas porque llegamos con algún tipo de o que nos ocurre y nos sanamos en casa o tenemos un vómito, una erupción cutánea que son producidas por estas enfermedades transmitidas por alimentos y no hay ninguna estadística porque no lo llevan en salud pública porque no llega a tener a una internación o que llegue que se sepa cuánto es lo que se intoxicaron por el consumo de alimentos. Entonces, al tener en cuenta esto, se va avanzando en la legislación, en los controles, formando ingenieros en alimentos, profesionales afines a lo que es a la producción de alimentos y el proceso y a todo lo que están involucrados. Así que vamos en buen progreso y avanzando y controles, análisis con los laboratorios, a laboratorios de microbiológicos, físico-químicos y que se están realizando, así que avanzamos y vamos a tomar los niveles internacionales que se exigen. ¿Aída? Bueno, de alguna manera hacer saber que estamos a disposición de la comunidad, que es muy importante. Por ahí, como vos decías, estamos muy en silencio, nosotros trabajamos mucho, siempre pensando en esto que estamos charlando, de que bueno, que todos consumamos los mejores alimentos, la mejor calidad y los más sanos. Entonces, bueno, cualquiera que tenga dudas, estamos abiertos, está el departamento, están los 2 institutos, donde, bueno, se acercan y nos preguntan. Además, nosotros vamos a seguir trabajando en generar profesionales que estén a disposición de la comunidad y que podamos comer todos tranquilos. Bien. Laura, tu conclusión. Voy a tomar cosas de las dos. Por un lado, lo que dijo Marisol es importante y hay que apelar a la responsabilidad de uno mismo como consumidor. Por ahí negar el conocimiento de cuáles son las leyes, con toda la información que hoy está disponible, entonces hay que ser más responsables y empezar a comprometerse y entender que cómo puedo saber si el alimento o lo que vaya a consumir está bien o está mal. Y desde el punto de vista de la facultad y del trabajo que hacemos, la transferencia para nosotros es sumamente importante. Realmente no vamos a resolver nada si no estamos en contacto con los problemas reales. Seguro. Así que, como dice Aída, estamos ahí, hay canales de comunicación, las puertas están abiertas, cualquier duda, intriga, puede ser un nuevo tema de investigación. Claro. Así Bien. Que bueno, las estamos puertas para eso. De Sama también están abiertas para ustedes, para cuando quieran venir, no tienen más que cruzar la Avenida Libertador. Y aquí estamos para sacar un poco del silencio esta tarea que ustedes hacen allí en el departamento, en los institutos, que es tan valiosa. Muchas gracias y no será la última vez que las vamos a tener por acá. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, el agradecimiento a Esteban Fábrega que hizo una tarea de producción impecable, la verdad, un productor impecable. Bien. Vamos a la pausa y seguimos con otro tema.
Esta obra pertenece a una serie grande de obras relativas al Equeco, la serie de El Equeco, Protégeme. A mí siempre me han interesado los personajes míticos, las leyendas populares, la veneración popular de distintas imágenes. En este caso, la serie del Equeco, como verán, tiene mucho color, porque a su vez está asociado con el color latinoamericano, con el color de las ferias artesanales. El Equeco es un personaje como si fuera la difunta Correa, que nace en Bolivia o en Perú, se extiende hasta San Juan y un poco más abajo en la Argentina. El Equeco fundamentalmente otorga salud, dinero y amor. Para que el Equeco cumpla con lo que uno le pide, hay que regalarle en miniatura las cosas que uno quiere. Si uno quiere un auto, le tiene que regalar un autito en miniatura. Obviamente no es que yo sea una veneradora del Equeco. Estas obras tienen algo de gracioso por un lado y bueno, y de crítico o reflexivo sobre otro, o sea, la eterna necesidad de la gente de aferrarse a alguna creencia para solucionar sus problemas personales o los problemas del mundo. Bueno, el plan de estudio de Ingeniería Electromecánica está compuesto al principio por materias básicas que son comunes a todas las ingenierías. Las materias básicas lo que nos dan son unas herramientas que nos van a permitir entender los fenómenos que luego estudiamos en las materias más específicas. En las materias llamadas específicas se comienza a ver mecanismos que luego van a formar parte de máquinas y luego las máquinas como forman parte de instalaciones y se aplican en la vida real. Bien, uno de los lugares donde más se desarrolla la actividad del ingeniero electromecánico es, por ejemplo, en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas o electromecánicas, siendo instalación eléctrica o electromecánica algo que puede ir desde una fábrica, un domicilio, una empresa, hasta una central de generación, digamos. Todo lo que es una instalación en donde haya elementos tanto eléctricos como mecánicos, el ingeniero electromecánico puede hacer el mantenimiento, digamos. Estudia en la Universidad Nacional de San Juan. Vos podés elegir. Estas son las carreras en la Facultad de Ciencias Sociales. Abogacía. Contador Público. Licenciatura en Administración. Licenciatura en Ciencias Políticas. Licenciatura en Comunicación Social. Licenciatura en Sociología. Licenciatura en Trabajo Social. Profesorado en Sociología. Tecnicatura Universitaria en Administración Pública. Sí, vos podés elegir. Estudiá en la Nacional. Esta fotografía, esta imagen me llamó la atención porque me gusta mucho trabajar el retrato. Esto fue en Córdoba, en el Festival de Cosquín, y había mucha gente del norte. Vi a esta chica, me llamó la atención sus colores, su gesto, su forma con su mirada baja, que aún así, sin tener la mirada fija en algo, simplemente bajó la vista y era un signo para mí de mucha humildad. En la fotografía el retrato es captar eso, qué mensaje nos puede dar una mirada o una pose determinada. ¿Por qué es importante que un arquitecto conozca lo que es construir con tierra? Desde la Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Arquitectura, se implementó desde el año 2012 una cátedra electiva que se denomina Construcción con Tierra. Aquellos edificios antiguos, aquellos edificios con gran valor patrimonial,
necesitan ser intervenidos para su conservación. El desconocimiento ha ocasionado, más que mejorar la condición del edificio, empeorarlo por las malas aplicaciones y las malas praxis que se han hecho con este tipo de edificios, por el hecho de que es un material con mucha aceptación en cuanto a lo ecológico, en cuanto a lo sustentable de este material. Es posible que el profesional arquitecto tenga que intervenir, porque ya hay una gran parte de la comunidad está necesitando o está queriendo construir con ese material. Seguimos viendo nuestros temas por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Tercer bloque de nuestros temas, segundo tema en el programa de hoy. Y bueno, un tema de tanta importancia y tan vital como el que estuvimos tratando en los dos primeros bloques, que tenía que ver con la alimentación. En esta oportunidad tiene que ver con el trabajo y con la amenaza, lo vamos a decir así, de cambiarle el sentido, usar distintos eufemismos por parte de algún sector político para desaparecer las indemnizaciones. Bueno, tenemos a tres personas que conocen mucho del tema, a quienes les agradezco infinitamente que hayan venido. Ana Carrizo Páez, una querida conocida de nuestros temas, ella es abogada. Mirna Moral, Mirna, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, el agradecimiento de corazón, y Francisco Fabieri. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Se quieren hacer desaparecer las indemnizaciones? Y bueno, hay, ahora en el mes de septiembre se han presentado dos proyectos que en realidad es como una reedición de algo que ya se ha planteado. Que ya es como un déjà vu. Exacto. ¿No? Y le llaman un sistema de un seguro de indemnización, en donde un poco los dos proyectos apuntan sobre lo mismo, que el trabajador y la trabajadora vayan aportando durante su relación laboral, para que cuando se extinga esa relación laboral aparezca este seguro que sustituye las indemnizaciones. Aportan el empleador y el trabajador. Y, digamos, sería de esta manera: el empleador no es quien desembolsa, por decirlo de alguna manera, la indemnización, y la otra característica es que se paguen cuotas. No. ¿Cómo sería esto, Mirna? El comercio es uno de los sectores que más ha sufrido con la pandemia, ¿no? Nosotros estamos sufriendo permanentemente con la pandemia y ante la pandemia. Tenemos siempre el inconveniente que el comercio tiene permanentemente modificaciones y cambios. Despiden con justa causa, despiden sin justa causa, invocando el artículo 244, 245, 246 o 247. ¿Qué significa? Que muchas veces cuando la empresa tiene algún inconveniente, entonces ahí invocan el artículo 247. ¿Y qué significa? Que el empleado no va a cobrar el total de la liquidación o de la indemnización, sino que el 50%. Eso se da y hay veces que está justificado. Recién hablaba con la doctora y le comentaba que tengo, por ejemplo, empresas para decir, en ese caso tuvimos a Falabella, que no lo hizo así, sino que la indemnización correspondía, en algunos casos, en los que llevaban pocos años trabajando, era el doble, y los que llevaban mayor cantidad de años trabajando era más del 100%. Hay empresas que invocan una justa causa, y ahí está la intervención de nuestro apoderado o de cualquier abogado para que ir a un juicio y de esa forma demostrar que el empleado, que le fue realizada una denuncia la cual no era cierta. Y la otra causa que también tenemos es el artículo 246, que en ese artículo, bueno, los empleados se pueden dar por despedido
como por ejemplo, puedo poner un ejemplo, Ribeiro o Garbarino, Claro. que estamos pasando una situación compleja, que ahí el empleado, al no cumplir el empleador, automáticamente se puede dar por despedido e inicia un juicio. Francisco, ahora con la legislación que tenemos pasan estas cosas, ¿no? O sea, Francisco, que es especialista también en temas de trabajo. Esto puede ser el inicio de una flexibilización mucho mayor que venga después, que cambie el panorama del mundo del trabajo en el país. Claro, bueno, este tipo de formas de resolver el problema en relación a las indemnizaciones, en general se justifica porque las empresas tienen muchos costos, eventualmente, al momento de despedir a las personas, a extinguir el contrato. Entonces, de alguna forma están reclamando una flexibilización en ese sentido. Y esto nace, o esta propuesta nace, o tiene mucho que ver con las propuestas de flexiseguridad que se ven en países como Dinamarca, Austria, Países Bajos, que ya hacen alrededor de 20 años que están funcionando, pero tienen un modelo que tiene cierta complejidad que eventualmente aquí sería bastante difícil de aplicar, o al menos se necesita bastante información y datos para tratar de tener una discusión coherente con nuestras realidades. Pero la idea es flexibilizar, justamente es eso, es tratar de que para las empresas sea más fácil desligarse de sus trabajadores, bueno, y como contraparte, como decía Ana y Mirna recién, tratar de que esa persona que fue despedida tenga ese seguro y en ese interín logre generar distintos recursos para ser empleado nuevamente. En el modelo básico de la flexiseguridad se plantea, por ejemplo, como es en el caso de Dinamarca, uno puede estar desempleado 4 años cobrando casi el 90% del salario que cobraba en la última ocupación, y en ese interín el Estado se hace cargo de que esa persona reciba la formación consecuentemente para que pueda reinsertarse en el empleo sin perder el tema de las pensiones. Pero claro, para llegar a un nivel de discusión así, en tanto aplicabilidad, hay que pensar cómo estamos con la economía, cuánto es el porcentaje que tenemos de personas precarizadas o informales, qué es lo que necesitan las empresas en relación a los perfiles laborales y cuánto dinero debería poner el Estado para lograr sostener una propuesta de esa complejidad. O sea, el Estado en este caso, en este modelo, sería como una especie de garantía. Lo dice expresamente Siempre, el proyecto, que es garante, porque esto va a un fondo que manejaría ANSES, según el proyecto, en donde el Estado es el garante del cumplimiento. Mirna, asume la responsabilidad del pago, por lo tanto. Claro, el trabajador, la trabajadora, ¿tienen conciencia de lo grave que puede resultar esto? No, creo que no, que ahora información? estamos inmersos en el día a día, en conservar la fuente de trabajo, en que nos paguen los 4.000 pesos en el caso de nosotros, en que nos paguen a tiempo, en que nos den los elementos de protección de seguridad. Es como que a eso lo vemos lejano. Todavía no estamos tomando conciencia en general de los trabajadores. Cuando se acercan al sindicato no preguntan sobre eso, preguntan sobre su realidad de hoy. Y habrá que hacer una tarea ahí como de informar, ¿no? Porque, a ver, sin pretender que hagan futurología, ¿qué tan lejos estamos de que esto pueda suceder o no? No es que es imposible, o sea, puede suceder. Yo creo que tiene mucho que ver con los resultados de las las elecciones que estábamos hablando. Porque para que este proyecto pueda avanzar, va a depender de las mayorías, del Estado parlamentario. Entonces, bueno, también me parece que tiene que ver. Lo que pasa es que me parece que las políticas, a ver, el tema es cómo resolvemos el desempleo. Estos son proyectos que están intentando resolver, o su propuesta es resolver el desempleo. Pero hoy hay políticas que están intentando resolver, políticas de empleo que están resolviendo, que han sido el ATP, que es el complemento que se ha estado pagando, ayudando a las empresas con los salarios de los trabajadores, el IFE, porque nosotros tenemos un 50% de trabajo en negro, entonces el IFE está pensado para esos trabajadores no registrados que tengan algún ingreso a su hogar. Son políticas de empleo. Lo que pasa es que son políticas de empleo con un beneficio directo al trabajador y a la trabajadora.
estas políticas de empleo propuestas, que responden más a otros intereses, a otros intereses y a otras teorías, teorías más neoliberales, en donde el beneficio está dirigido al empresario, para aliviarlo a él y que él venga el famoso derrame este que no llega nunca. Claro, ahora suena como extemporáneo, ¿no? Porque es como dice Ana, o sea, esto, las bondades del derrame pueden existir en otras economías, en otros países, lo que decía recién Francisco, pero como que acá no lo vemos materializado. Es fundamental para tener una discusión coherente, tener información que nos pueda respaldar para tomar decisiones que realmente beneficien a los trabajadores, a las empresas. Creo que la idea es que podamos crecer en conjunto, pero necesitamos información, necesitamos saber qué perfiles tenemos, qué disponibilidad de trabajadores tenemos, qué tipo de empresas, cómo son los modelos de gestión de esas empresas, cómo podría llegar a empezar a hacer todo un circuito de inserción laboral permanente, porque la idea es esta idea de la flexibilidad planteada en los términos nórdicos, si se quiere. Hay un movimiento permanente de personas y hay una fuerte política de empleo activa y microdirigida para cada sector. Entonces son un montón de cuestiones que hay que poner en la mesa para tener, digamos, un debate con fundamentos en relación a todos estos temas. Pero así como lo estamos viendo, parece que es una avanzada sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que están consagrados en la Constitución. Bien, que no concuerda con nuestra realidad. Seguro. La realidad de Argentina nada que ver con lo que tienen en aquellos países. Y cada vez que hemos querido adoptar algo de otro lado y trasplantarlo así tal cual aquí, como que en todo, ¿no? En trabajo, en educación, en muchas áreas no ha dado mucho resultado. Bueno, vamos a hacer una pausa cortita y continuamos en el bloque siguiente. La salida laboral de la carrera de Historia, poder trabajar en el colegio secundario, como privados, en la universidad, y la licenciatura en Historia se basa más en lo que es el campo de la investigación. Tenemos introducción a la investigación que se basa más que menos en cómo poder investigar aquellos hechos, ¿no?, que han sucedido, por ejemplo, como la filosofía de la materia, de cómo poder entender ciertas metodologías como la ciencia. El profesorado cuenta con materias pedagógicas, con materias muy importantes, tiene una salida más docente. Bien, la licenciatura cuenta con un campo de investigación más científica, que podemos investigar más bien lo que ha pasado en ese entonces. Mi parte favorita de la carrera es, si bien lo que es lo antiguo, si bien cómo se ha iniciado la raza humana, cómo se dio, cómo se fue expandiendo hacia al universo. Seguimos viendo nuestros temas por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Último bloque de nuestros temas. Estamos hablando de trabajo, estamos hablando del fin de las indemnizaciones que se quiere impulsar desde algunos sectores políticos argentinos. Y bueno, aterrizamos un poco en la actual política de empleo. ¿Qué le cambiarían, qué le agregarían, qué le sacarían a la política de empleo actual que tiene la Argentina? ¿Por dónde empezamos? Y bueno, hoy se habla del trabajo del futuro, el cómo va a ser, o sea, cómo la tecnología está sustituyendo. Entonces, bueno, la capacitación, como hablábamos recién en el corte con Mirna, y yo creo que ya hay algunos, por ejemplo, hace poquito se ha
se ha sancionado una ley en donde, por ejemplo, para los trabajadores agrarios temporarios, que la mayoría están percibiendo el IFE o la tarjeta alimentar o algún tipo de beneficio, complementarlo como parte del salario, o sea, fomentar la registración de los trabajadores con esta asistencia social que hoy tienen, que sea luego parte de la remuneración. Que no pierdan, por el hecho de tener este trabajo temporario, no pierdan la asignación. Exacto. Bien. Por ejemplo, así hoy se está haciendo 6 meses, pueden seguir cobrando simultáneamente los dos, el salario más, es decir, que se termine de incorporar la asistencia social o la protección social, que a futuro sea como un enganche con parte del salario. O sea, para mí esa es hoy la línea en la que hay que trabajar. Para nosotros, en el comercio, la capacitación es fundamental porque se han cambiado todos los estándares. Esto que nosotros nos pasó en la pandemia, teníamos reuniones en la FAECIS y lo pensábamos a futuro, a lo mejor a 5 años. Y la pandemia de un día para otro dijeron e-commerce, todo lo que se vino. San Juan no estaba preparado, y aún todavía no lo está, para hacer ese tipo de venta, donde la persona se queda en la casa y realiza. Nos pasó cuando se cerró Ribeiro, nos pasa ahora con Garbarino, por ejemplo, que son empresas que podrían estar trabajando, teniendo la venta online, pero la consecuencia de la venta online no solamente está en la capacitación, sino tener toda la estructura para que eso se pueda llevar a cabo. La venta se realiza a través de la casa del empleado y después lo que compró no llega. Entonces Claro. eso también perjudica. No depende solo de que el empleado se capacite, sino que la empresa haga su parte. Nosotros de este año pudimos impulsar a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, lo que recién te comentaba, FAECIS, nuestro sindicato y la Universidad Nacional de San Juan, pudimos lograr la primer diplomatura a nivel nacional en la parte de gestión administrativa, comercial y todo lo que es actualización por los métodos tecnológicos actuales. Tuvimos en un primer momento más de 2.000 inscriptos a nivel nacional porque se daba online y a cualquier hora podía entrar el empleado de comercio a recibir la capacitación. Estamos a día de entregar los primeros certificados. Eso creo que es bueno, la capacitación es lo que nos da el arma para poder el empleado de comercio cambiar dentro de su lugar de trabajo o cambiar a otro lugar donde va a tener una mejor remuneración. Francisco, desde tu mirada. Bueno, además de lo que dicen Mirna y Ana, me parece fundamental tratar de generar un diálogo más frecuente con las cámaras empresarias y con los gremios, fortalecer los espacios de diálogo interinstitucional y pensar nuevas formas de capacitación, relevamiento de datos, informes y diagnósticos para, por sector de actividad, pensar políticas concretas de acción, porque esto es la realidad. Cuando hablamos de la economía o del trabajo, no podemos pensar que es todo igual y que todos tienen los mismos problemas y las mismas necesidades, sino que es diferente y en relación de cada sector hay que pensar una política que logre dar cuentas o resolver esos aspectos. ¿Y qué características, ya bueno, para ir cerrando, qué características les parece que tiene que tener esa trabajadora o ese trabajador del futuro que decía Ana recién? ¿Cómo tiene que ser? Creo que tiene que estar registrado, tiene que tener todos los derechos posibles y que pueda desarrollarse en un marco, como decía Mirna recién, formación continua, que pueda crecer, que pueda tener calidad de vida y al mismo tiempo que las propuestas empresariales logren sus objetivos. Digo, no sé, capaz que estoy hablando de algo que no existe, pero cierta estabilidad es lo que necesitamos para ese desarrollo. Ha crecido la informalidad terriblemente, se aceleró con la pandemia. Creo que acá en San Juan, acá en San Juan hay políticas de Estado provincial donde, por ejemplo, a las empresas de comercio, diferentes empresas, le dan la posibilidad de que inserte laboralmente a personas dándoles subsidios. Otra cosa que recibimos en el comercio también son el repro, que también dentro del IFE, dentro de lo que hemos estado recibiendo. Esta política que se da a través del Ministerio de Producción, acá en San Juan, da la posibilidad de reinsertar laboralmente y también se le obliga al empleador
que una vez que pasó los 90 días tengan la obligación de dejarlo a esa persona que se ha estado formando y capacitando. Entonces eso también ayuda muchísimo para poder empezar a tratar de que los empleados estén dentro de la formalidad. Creo que lo que más nos ha golpeado en la pandemia es esto, de la pérdida de los puestos de trabajo, y cuando se han reinsertado laboralmente no han sido en forma correcta. Ana. Sindicalizados tienen que estar las trabajadoras y los trabajadores, fundamental. Bien, Es el único con espacio. alguien a las espaldas que Exacto. cuide las Sí. condiciones de trabajo. Sí, en Bueno. este diálogo social del que hablaba Francisco. Bien, y qué mejor espacio que los sindicatos, justamente para propiciar ese espacio de diálogo entre pares. Y si el mundo que viene es el de cada vez más, que sea más fácil cambiar de trabajo, ¿no? Y que esto traiga una movilidad social, también habrá que estar preparado para ir de un sindicato a otro sindicato y aprender nuevas cosas, ¿no? Será así el mundo del trabajo que viene. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy ilustrativa esta charla. Nos queda en claro desde dónde tenemos que mirar este intento de avasallar el derecho de la indemnización, que es un derecho de los trabajadores. Muchísimas gracias, Francisco, Mirna Muchas gracias. y Ana. Nosotros nos despedimos y será hasta el martes que viene con otra emisión de nuestros temas.